son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Buenas tardes y bienvenidos a Chacra Televisión. Empezamos la semana, primera edición por la tarde en vivo y en directo y el día después del debate, que por supuesto que todas las ediciones de noticias que fueron anteriores a esta con nuestro equipo, estuvimos cubriendo lo que pasó y vamos a tener mucha más información, por supuesto, respecto al impacto político, pero más allá de lo que es el debate en sí que se realizó ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuenta regresiva, los pocos días que faltan primero para que empiece la veda electoral y después, por supuesto, para que llegue el domingo. Así que te vamos a informar, pero también ampliamos a todo lo productivo, lo social y lo internacional en esta edición de noticias. Con estos temas empezamos el lunes. Autorizan fuertes aumentos en el biodiesel y el bioetanol. 2024 estiman que las exportaciones netas del complejo sojero aumentarán 125%. Colombia, el gobierno aplica el impuesto saludable para alimentos y bebidas ultraprocesados. 19 grados es la temperatura, un día que empezó con una temperatura muy baja en este lunes, salimos abrigados, pero al mediodía ya alcanzamos la máxima. ¿De qué máxima hablo? ¿De qué mínimas estamos hablando? Miremos lo que pasa a partir de mañana acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos en vivo y en directo, y lo vamos a hacer en pantalla completa. Claro que sí, mañana martes, un cielo algo nublado, la mínima va a ser de 12, que es como empezó hoy el día, y la máxima de 13, un grado más por el momento, lo vamos a chequear por supuesto también a lo largo del día. Miércoles, chaparrones, 17 la mínima, 26 la máxima, esto nos asegura en Buenos Aires que va a existir, a suceder mucha humedad que es típico de nuestra región en donde estamos ubicados, y el jueves encontramos que avanza la temperatura, se mantienen las condiciones, pero 17 la mínima y 26 la máxima, con otra situación general, no habrá precipitaciones, chaparrones, un cielo algo nublado, con actividad solar seguro que activo para lo que va a ser un fin de semana, que tampoco prevé precipitaciones, pero empieza la semana, hace horas nada más, primer día hábil de esta semana previa al balotaje, y nosotros ahora sí seguimos con toda la información. Y es el momento de ir a los testimonios en estos días tan importantes, en estas horas clave, como en el caso de la mirada de Roberto Bizán, desde la economía y la producción argentina, por supuesto. Así empezamos esta edición de noticias. Yo creo que la Argentina tiene, más que en la ganadería, en todo lo que se puede derivar productivamente de la manufacturación de la ganadería. Carne, incluso la propia genética, la industrialización del quinto cuarto y todo el desarrollo de la logística de comercialización y demás, abren un panorama inédito para la ganadería argentina. Si la confinamos al mercado interno y estrictamente a carnes, el precio que puede soportar la hacienda es relativamente estrecho y eso genera mucha tensión. Y si usted le suma sequía, genera más tensión. Si en cambio usted se plantea una estrategia de industrializar a full todos los derivados de la faena, incluida cuero, sebo, sangre, etcétera, etcétera,
piensa que la genética es un negocio en sí y hace un esfuerzo por generación de intangibles como marca país, como hubs internacionales de distribución, e-commerce y demás, seguramente el producido del novillo se amplía. Y al ampliarse, no solo se revaloriza el precio de la hacienda, sino que permite mucha menos tensión y un mejor reparto. Argentina enfrenta un mercado internacional muy demandante, tiene una oferta muy restringida, el problema ahora es nuestro. Debemos darnos una estrategia en el sentido de apostamos a abrirnos al mercado y competir o nos quedamos reducidos a un mercado interno por lo demás empobrecido. ¿Y cuáles son las alternativas a seguir para poder abrirnos, más allá de que un tema de política, ¿no? Bueno, yo creo que están dadas las condiciones para pegar el salto, porque ahora definitivamente hay demanda internacional sustantiva, hay nuevos mercados como aquellos que tienen que ver con los servicios ecosistémicos, captura de carbono y demás, y hay segmentación de demanda por un producto que es premium a nivel mundial. Y además está el resguardo de producir otras carnes a nivel local, pollos, cerdos, pescado, etcétera, que permitirían un abastecimiento similar, correcto, en entorno de los 110, 112 kilos por año de consumo per cápita. O sea, sin sacrificar la mesa de los argentinos. ¿Y el productor está en condiciones de asumir esta responsabilidad? Mire, este no es un país perfecto. Tiene una macroeconomía muy inestable, un sistema regulatorio muy caótico, muy variable. Si usted estabiliza y permite que los que saben hacer las cosas hagan las cosas que saben hacer bien, seguramente tendremos un salto cualitativo a corto plazo. Y empezó la semana y el boletín oficial, por supuesto, publicó nuevas resoluciones. En este caso, aumentos para el bioetanol y biodiesel en nuestro país, autorizado por el gobierno, aumentos del 19,81% en el precio de adquisición de biodiesel para mezclarlo con gasoil y de hasta 35% en el bioetanol para el corte de naftas. Con el aumento del 19% en biodiesel que va a cortar lo que es gasoil, a partir de hoy esto refleja un valor total de 520.000 pesos por tonelada. Para el caso del bioetanol, el precio del elaborado a base de caña de azúcar se incrementó de 237 pesos aproximadamente a 310, digo aproximadamente por sus centavos, pero 310 finales por litro, y el que es compuesto con maíz pasó de 224,309 a 303 pesos. Bueno, la respuesta, la justificación también en el contexto macroeconómico actual, declararon que es importante atender la incidencia que posee la modificación de los precios relativos, de manera tal que los precios resultantes se ajusten al escenario que las cámaras que nuclean a la mayoría de las empresas que elaboran biodiesel del sector manifestaron la existencia de un incremento de los costos de elaboración en este citado producto, en lo que recién te detallaba, y de aquí la respuesta oficial con el aumento. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, integrante también de la mesa de enlace, conversó con nuestro equipo largo tendido sobre la realidad, la previsibilidad, que es una palabra que suena en casi todos los reclamos del sector agrobioindustrial, del sector agropecuario, también de los productores de campo, pero también de las mayorías, como son los pequeños productores que son representados por Federación Agraria. El presidente dijo lo siguiente en torno a qué previsibilidad hay hoy y se refirió a la paradoja de que por el momento en lo que más certeza tienen es en el clima, dado que aún así todavía sorprende. Bueno, yo creo que en estos momentos lo más previsible que tenemos es el clima. Paradójicamente, ¿no? Que siempre es lo más imprevisto, pero
consideramos de que vamos a tener buenas condiciones como para desarrollar la producción en pampa húmeda y en economías regionales, y bueno, esperamos que se pueda tener esa revancha que hace tiempo viene esperando el productor para poder salir de todas esas situaciones que quedaron de quebranto y todo de las campañas erradas. Y con respecto a lo político, obvio que hay bastante incertidumbre, más allá de quién sea el ganador y el presidente de la nación en pocos días, la imprevisibilidad de no saber cuáles son los lineamientos, porque no hemos podido tener contactos bien fehacientes de qué es lo que van a hacer, qué es lo que están pensando, cómo lo van a hacer, y eso genera obviamente que esa incertidumbre que nosotros queremos despejar, pero principalmente queremos enviar un mensaje en donde el campo está dispuesto a trabajar, a producir, pero no está dispuesto a hacer esfuerzos. O sea, esto no es el salir del 2001 en donde el campo estuvo dispuesto a poner el hombro y a sacrificarse. Yo creo que ya no hay lugar para sacrificarse. Tienen que entender de que el campo lo que tiene es toda la potencialidad de producir, pero hay que darle las herramientas necesarias, impositivas, financieras, para que se pueda desarrollar como corresponde y a la misma vez generar no solo la rentabilidad para sí mismo, sino las condiciones para que haya más empleo y obviamente que haya mayor ingreso de divisas para solucionar el problema país que tenemos. ¿Cuáles son las medidas más urgentes que tendría que tomar el próximo gobierno, gane quien gane, para que el campo pueda producir más? Yo creo que más allá del campo en sí, sino para que toda la Argentina tenga mayor certidumbre, lo que hay que lograr es una mesa de consenso con todo el arco político, con los sectores socioeconómicos y productivos, y que le den la confianza y la certidumbre necesaria para bajar la inflación, que es el flagelo más grande que tiene todos los sectores y principalmente los que están en la línea de la pobreza. Y además de eso, para nuestro sector lo que se necesita es tener una sola paridad cambiaria, que la brecha nos está destruyendo porque nos está imposibilitando ser competitivos en el mundo, y bajar la presión impositiva para que le demos lugar a la rentabilidad para el productor, la rentabilidad no solo para el productor, sino para la reinversión y para que se genere el empleo que se necesita y que ese estímulo se traduzca en mayor cantidad de producción y que eso genere mayor ingreso de divisas, que es el ABC para que este país que está altamente endeudado salga de esa situación. Hoy se reunió la mesa de enlace. ¿Cuáles son los principales puntos que se debatieron en esa reunión hoy acá en la Bolsa de Comercio de Rosario? Bueno, principalmente esto que digo, de ir buscando esa mesa de consenso, principales indicativos del sector agrobioindustrial para poder salir de esta situación, buscar las coincidencias con el conjunto, más allá de los egoísmos políticos, que la verdad que la política juega un juego que les interesa ganar a ellos, pero los que pierden, a veces es algún político que pierde una elección, pero el que pierde siempre es el pueblo y principalmente aquellos que están empobrecidos y que son los primeros afectados. Entonces creo que es esencial que nosotros tengamos coincidencias y que se las traslademos con mucha fuerza, con mucha necesidad a quienes les toque gobernar y a quienes les toque ser oposición para que salgamos de esta situación, porque la verdad, a 40 años de la democracia reinstaurada, la política tiene una tremenda deuda
con el pueblo argentino y hay que comenzar a subsanarla y la política es la que tiene que hacer el gran gesto. Y es un pedido sostenido, el de bajar la presión impositiva, y también se sostienen, por otro lado, los estudios que analizan qué pasará productivamente el año que viene. Y en este caso, exportaciones netas del complejo sojero que podrían aumentar en un 125%. Digo podrían porque está analizado, está medido, pero sobre la marcha siempre se pueden actualizar recortes como también ampliaciones en los datos que te compartimos. La Bolsa de Comercio de Rosario difundió y fundó este informe, por supuesto, por lo que representaría en 2024 $18.000 millones, algo que dejaría atrás esta crisis que este 2023 también tuvo el mayor recorte de los últimos tiempos en cuanto al ingreso de divisas, pero más allá de que se concrete un ingreso de divisas, mucho antes una sequía que generó un recorte en el volumen productivo enorme e inolvidable. Damián Sierra, que me acompaña todas las tardes, y esta no es ninguna excepción porque está presente para compartirnos las noticias de las últimas horas en ciencia y tecnología. Vamos a hablar un poquito acerca de reciclaje, porque cada año alrededor del mundo se desechan aproximadamente 2 millones de neumáticos y el caucho puede ser muy perjudicial para el medio ambiente. Es por eso que vamos a conocer la historia de esta emprendedora nigeriana allí en el corazón de África que decidió realizar una planta recicladora de neumáticos. Esta es una de las primeras empresas de reciclaje de neumáticos de Nigeria. Quienes trabajan allí comienzan su labor al extraer los alambres de acero para poder cortar el caucho. Luego lo trituran. Y por último lo transforman en ladrillos para entradas de vehículos y parques. Este material es más suave y también un poco más elástico. Ifedolapo Runsewe fundó Free Recycle en 2018. Actualmente su empresa recicla cientos de neumáticos al día. Tenemos almacenados más de 400.000 neumáticos en esta planta. Sin embargo, el problema no termina aquí porque los humanos desechamos alrededor de 1.000 millones de neumáticos cada año. Entonces reciclarlos es muy caro y complicado. En la mayoría de los países los terminan acumulando en basurales. Y aquí en Nigeria pueden fomentar la propagación de la malaria. Aquí se acumula agua estancada que luego puede ser un caldo de cultivo para los mosquitos. Entonces, ¿por qué es tan difícil reciclar neumáticos? ¿Y por qué son tan peligrosos los cementerios de neumáticos? En Lagos, la ciudad más grande de Nigeria y sus alrededores se encuentran más de la mitad de todos los automóviles del país. Por lo tanto, probablemente los neumáticos viejos terminen en manos de un mecánico de carretera como Samuel. Si estás conduciendo y tienes un neumático pinchado, quizás seré yo quien te lo repare. Él conserva los neumáticos que no tienen arreglo y se los vende a Free Recycle. Los dueños de talleres mecánicos como Samuel y Adams ganan cerca de 30 centavos por neumático. Nuestro negocio es bueno porque estos neumáticos ya no sirven. O sea que no se pueden usar y este es el único destino que tienen. Así que por ahora se los vendo a la empresa de reciclaje de neumáticos Free Recycle. Los neumáticos del día se almacenarán detrás del establecimiento de 10 hectáreas de Free Recycle. En los comienzos de su emprendimiento nadie creía que Ifedolapo pudiera ganar dinero con un montón de neumáticos. En general la gente reaccionaba mirándonos perplejos como si estuviésemos locos. Sin embargo, hoy la empresa tiene más de 100 empleados a tiempo completo y gana cerca de 16 centavos por neumático reciclado. Allí por octubre del año 2020 reciclamos nuestro primer neumático y recuerdo ese momento con mucho cariño. El primer desafío es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. Una de nuestras primeras inversiones fue esta máquina llamada Divider. Nos ayuda a extraer los cables en unos 20 segundos. Luego los neumáticos se dirigen a esta trituradora, que corta cada uno en 4 o 5 trozos para facilitar el trabajo. La empresa trabaja en unos 150 neumáticos de autos por hora. Las características que hacen que sean duraderos dificultan su reciclaje. En el siglo XIX, Charles Goodyear dejó caer por accidente caucho tratado con azufre sobre una estufa, y así descubrió un proceso para endurecer el material llamado vulcanización.
Así el caucho adquiere dureza y resistencia a temperaturas extremas. Este proceso los adapta a lo que los autos necesitan. A principios del siglo XX, como más estadounidenses empezaron a conducir, se potenció la producción. La mayor parte se producía en el sudeste asiático. Pero luego estalló la Segunda Guerra Mundial. Los neumáticos de hoy en día tienen caucho natural y sintético y están reforzados con fibras metálicas y plásticas para mayor durabilidad. Pero aunque sean muy resistentes, no duran para siempre. Y es por esto que todo lo que no se usa se acumula. A finales del siglo XX, en Estados Unidos se habían amontonado más de 1.000 millones de neumáticos viejos. Hay riesgo de que los neumáticos liberen toxinas en los basurales. Además, cuando se los entierra pueden atrapar metano u otros gases que es probable que lleguen a la superficie. Además, sabemos que se incendian rápidamente, como cuando en 1987 se incendiaron 2 hectáreas en Colorado. Tardaron casi una semana en extinguir el fuego y el accidente alertó a toda la nación sobre estos residuos. En pocos años, todos los estados excepto 2 aprobaron leyes que ayudaron a financiar la industria de neumáticos desechables. Y para 2021 Estados Unidos almacenaba solo 50 millones de neumáticos. Hoy en día Estados Unidos quema 1/3 del total para utilizarlos en hornos de cemento y fábricas de papel. Otro tercio se utiliza para fabricar superficies de caucho como el césped sintético. Y menos del 20% se acumula en basurales. En cambio, en países en desarrollo como Nigeria, este problema sigue creciendo. Este país se encuentra dentro del 10% de naciones con menos reciclaje y sostenibilidad. Pero Free Recycle se propone cambiar esa realidad. En las afueras de Lagos, su trituradora rompe neumáticos en pedazos. Y estos tambores los trituran en pedazos aún más pequeños. Los trabajadores rastrillan los restos sobre cribas vibratorias. Y las aspiradoras grandes ayudan a evitar que la fábrica se llene de polvo del caucho. Se filtran las piezas menores o iguales a 5 milímetros. Y los trozos más grandes repiten el proceso y se vuelven a triturar. Además, estos imanes extraen los restos de metal. Aquí está el separador de fibras que tiene la función de separarlas del caucho triturado. Son fibras de refuerzo que en general están hechas de plástico, nylon o algún otro material sintético. Luego solo quedará el caucho. La última criba vibratoria separa los trozos de diferentes tamaños. El polvo tiene una textura más suave y adecuada para parques infantiles y gimnasios, y los trozos de 3 a 5 milímetros son resistentes para usar en entradas de vehículos. Los pedazos pequeños giran dentro de las mezcladoras calientes y luego se forman los adoquines. El aglutinante de poliuretano ayuda a mantener todo unido. Llevó mucho tiempo encontrar cuál era la proporción adecuada que se adapte bien al clima tropical de sabana de Nigeria. Una combinación o fórmula que se adapte al clima de Europa. No necesariamente funcionaría bien aquí. Entonces es necesario encontrar lo que se adapte mejor. Los tintes le dan el color. Primero se coloca en el molde una pequeña capa de la mezcla del color. Después el resto del ladrillo se rellena con una mezcla de caucho sin tinte para evitar tener costos altos de fabricación. Luego se presiona a mano y se carga en bandejas. Luego de ese paso, se transportan hasta la prensa hidráulica. Y con ayuda de esa máquina se prensará todo el material mezclado, de esta manera se comprimirá adecuadamente. Por último se deja secar en un horno por hasta 8 horas. La red eléctrica de Nigeria es poco fiable y por eso la fábrica debe generar la mayor parte de la energía que utilizan. El 80% de nuestra energía se genera aquí dentro a partir de grupos electrógenos diésel. Los trabajadores sacan los adoquines secos de los moldes. En un día normal, la cantidad de piezas que fabrican podría cubrir una cancha de tenis. Con cada neumático se pueden elaborar 25 ladrillos de caucho con forma de hueso. Ahora sí están listos para ser enviados. Se ha conformado una industria global de 12.000 millones de dólares. En Estados Unidos, Europa y Japón una gran parte se recicla y otra se quema como combustible. Este cuesta menos que el gas natural y su quema es más ecológica que la del carbón. A pesar de esto produce muchísimas emisiones. Mediante otro método llamado pirólisis los neumáticos se calientan a temperaturas extremas sin oxígeno. Sus defensores afirman que es la forma más ecológica de reciclarlos, pero requiere mucha energía y da pocos beneficios. En Estados Unidos, 1/3 de los neumáticos reciclados se transforman en superficies de hogares y parques o en mantillo para jardines. En respuesta a la pregunta de si el caucho triturado libera toxinas, una agencia federal estadounidense declaró que no existe evidencia que compruebe que es perjudicial para la salud, pero se recomienda que los niños no ingieran el caucho. Es un consejo sensato.
Con respecto a Free Recycle de Lagos, los artículos más vendidos son los adoquines que se utilizan para construir patios como el de esta escuela internacional. Estamos felices por la calidad del servicio. El producto final me agradó. El caucho grueso es una superficie agradable para que los niños jueguen, y también facilita las reparaciones y ampliaciones. Si en un futuro se desea sumarle más servicios o estructuras al patio, simplemente se retira el caucho y una vez terminado se vuelve a colocar. Si bien el objetivo de Free Recycle es eliminar todos los basurales de neumáticos de Nigeria, por ahora el flujo de estos residuos sigue aumentando. Pero Ifedolapo también tiene otras responsabilidades. Ella es madre de 2 hijos y está construyendo una familia y un negocio a la vez. Ella dice que en un futuro cercano Free Recycle será rentable y por eso sigue construyéndolo con mucho esfuerzo. Ella nació para reparar cosas. Siempre que ve un problema le encuentra una solución. Es encantadora e inquietantemente eficiente a la vez. Ella planea expandirse por todo el país, así como por Ruanda, Costa de Marfil, Ghana y Kenia. Me gustaría que sigamos luchando en este desafío contra tantos residuos. Quisiera abordar cuestiones sobre más tipos de residuos, ya sea de papel, electrónicos e incluso botellas PET. 37 minutos de las 4 de la tarde en este lunes. Gracias, Dami, por sumarte todas las ediciones en vivo y en directo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Lo mejor del fútbol está en DirecTV Digo. En octubre sigue la emoción de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega a su final la Conmebol Sudamericana y continúan los partidos de la Liga. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el plan Oro HD. Con DirecTV Digo siempre hay más fútbol.
Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper Gifas Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha, reduce a la mitad el consumo de combustible, elimina las pérdidas de cola, deja el rastrojo en pie facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Una nueva mañana comienza. Y es natural lo que es parte del día a día. Es natural ser digital. A tu manera, a tu tiempo. Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer. Digital para ser más eficiente, para producir más, para sembrar y cosechar. Es natural ser digital, para el pequeño, para el mediano y para el gran productor. New Holland, digital como necesitas, digitales como vos. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Minutos faltan para las 5 de la tarde y seguimos en vivo en nuestra pantalla en esta primera edición por la tarde. Y vamos a recorrer el mundo también como lo estuvimos haciendo junto a Damián antes de la pausa. Te quiero mostrar ahora sí en Latinoamérica lo que sucede climáticamente. El Niño llegó, se instaló, pero hay diferentes escenarios para nada homogéneos. Me refiero a lo que corresponde a Brasil. Hay temperaturas extremas, pero ni siquiera este es el límite. Podría correrse mucho más el récord que registra el territorio brasileño en este momento del año.
Las playas de Río de Janeiro lucieron especialmente abarrotadas este fin de semana. Habitantes y turistas intentaban refrescarse en momentos en que las temperaturas superaron los 40 grados Celsius, algo inhabitual para la primavera. Es preocupante, sí, por mucho que esté en la playa disfrutando del calor, la parte de mí que está preocupada por el planeta se siente triste sabiendo que el calor que vamos a experimentar va a ser cada vez peor. Preocuparse por el clima da ansiedad. Piensas todos los días en las cosas que pueden pasar y en las que estamos viendo, y todo el mundo dice que no hay vuelta atrás. Según el sistema Alerta Río, dependiente de la alcaldía, la temperatura máxima registrada el domingo fue de 42 grados y medio Celsius en Irayá, barrio popular del norte de la ciudad, con una sensación térmica de más de 50 grados. El récord anterior de 2023 era de 41,8 grados Celsius en pleno verano en febrero. El Instituto Nacional de Meteorología emitió una alerta roja para varias zonas del sureste y centro-oeste del país, con temperaturas previstas de 5 grados Celsius por encima de las normales estacionales. Según el instituto, la ola de calor afectará a varias regiones de Brasil hasta el miércoles. Brasil se prepara para un verano muy caluroso que, como te decía recién, puede que los límites se van corriendo y los récords sean cada vez superados y actualizados. Pero también Latinoamérica es, como en este caso Colombia, innovador y es quien comienza tal vez un cambio de historia en el consumo y en lo que es el impuesto saludable. ¿Por qué? Para los alimentos y bebidas ultraprocesados. Este es uno de los puntos claves de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro y después de varios meses de espera comenzó a regir. Una reforma tributaria que se aprobó en noviembre de 2022 después de muchas modificaciones, tuvo también el repudio en la calle, la aprobación y el acompañamiento de parte de la población, pero aquí se encontraba entre las diferentes modificaciones el impuesto saludable a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Estamos hablando también de un artículo que tiene que ver con un objetivo, un impuesto para estimular el consumo de, atención, complejo agroalimentario, frutas, verduras, carnes y legumbres. Es una intención también de contener, ¿no?, este consumo tan grande en una Latinoamérica que está con índices nutritivos y alimentarios un tanto preocupantes. Bueno, el detalle está legalmente desarrollado en esta reforma y la noticia que, como te decía, la reforma viene desde 2022, pero el accionar comienza y se empiezan a aplicar todo lo que se modificó. Ahora, la gran pregunta que empieza a buscarse en cuanto a las respuestas de la población, que es hoy, abriendo esta semana, es cómo será recibido. Pero sí, Gustavo Petro, entre todo lo que corresponde a su gestión, ahora lidera esta acción y este intento, como te decía antes, de que se consuma mucho más la producción agropecuaria de Colombia. Y una tendencia que no tiene para nada que ver con esta reforma tributaria legal en Colombia, pero sí socialmente hablando, ¿no? ¿A qué me refiero? A ser nuestros propios productores en México. Por eso nos vamos a una de las ciudades como es DF, una de las más pobladas en toda América, y las huertas urbanas, o como también dicen, la agricultura urbana, la agricultura en la ciudad, está marcando tendencia. En los últimos años, los habitantes de Ciudad de México han mostrado creciente interés por la agricultura urbana. Existe una red de huertos urbanos que han permitido a la población rescatar prácticas sustentables, reducir el impacto ambiental en el suelo y aire, así como una reconexión entre el ser humano y la naturaleza. En la unidad habitacional Centro Urbano Presidente Alemán Cupa, que comprende más de 1000 viviendas, se estableció y se puso en marcha esta siembra de reducidas dimensiones y de cultivo intensivo, que ha logrado cambiar hábitos alimenticios en los condóminos, así como fortalecer la integración de sus habitantes. Lo que hicimos fue
acondicionar el terreno, porque sí estaba bastante erosionado. Lo acondicionamos, barbechamos, le dimos minerales, o sea, le dimos una composta en base de minerales para darle más nutrientes a la tierra. Y posteriormente lo que hicimos ya fue sembrar la semilla. Uno de los propósitos de mantener este proyecto en el complejo habitacional es fomentar la convivencia con la familia o grupos afines, donde se aprende a sembrar, cosechar, conservar los alimentos, resembrar y fortalecer la integración y el trabajo en equipo. Por su parte, el promotor ambiental de la Procuraduría Social PROSOC de Ciudad de México, Mario Carmona Macías, explicó que las autoridades promueven que los ciudadanos cultiven y tengan sus propios alimentos, de su propia mano, y que a la vez generen lazos entre vecinos. El medio ambiente hay que cuidarlo y con esto mismo nosotros estamos ayudando a la gente a que lo cuide. Ya no tiran sus desechos a la basura, sino que los reciclan, los ocupan y ayudamos a la naturaleza en todo esto. Y sí, es muy importante que lo fomentemos y que lo hagamos crecer en todo el país, si es posible. La Organización de las Naciones Unidas calcula que en algunas décadas la agricultura urbana podría aportar la quinta parte de los vegetales comestibles del planeta y asegura que la siembra en terrazas y patios de ciudades puede ser hasta 15 veces más productiva que en fincas rurales. Y volvemos muy cerca de nuestro país, países hermanos, países vecinos como es Paraguay y el Día Internacional de la Mandioca que se celebró porque es un cultivo protagonista del territorio paraguayo y queremos actualizar cómo está hoy la situación productiva comparando con un año pasado que fue un año crítico también para este sector agroalimentario. Este año nosotros tenemos una situación muy diferente en relación a la producción de mandioca en comparación al año pasado. El año pasado tuvimos varios factores muy en contra, especialmente los productores de mandioca. El año anterior tuvieron una época sequía, se pudo plantar bastante menos superficie de mandioca. Adicionalmente, después del año pasado tuvimos a principio del año un exceso de humedad, hubo bastantes enfermedades y por ende al final lo que vimos durante todo el año pasado fue que tuvimos menos disponibilidad de superficie de mandioca, que afecta obviamente mucho a los productores y también menos contenido de almidón en raíz que afecta a las industrias. Para este año cambiaron las circunstancias. El año pasado subió mucho el precio de la mandioca, obviamente por el faltante que tuvimos. Y así que se plantó mucha mandioca el año pasado y consecuentemente este año tenemos una buena disponibilidad de mandioca, especialmente para las industrias. Pero no solo eso, también por las excelentes condiciones climatológicas, también los rendimientos son mucho mejores que el año pasado y aumentó también bastante el contenido de almidón en raíz. Así que hay bastante mandioca este año y como siempre suelen darse las cosas, este año la demanda de los mercados fue bastante menor. Nosotros pudimos exportar bastante menos volumen a mercados como Estados Unidos, Colombia. Últimamente tuvimos ciertos problemas también con el mercado de Argentina. Así que la venta de almidón de mandioca durante los últimos meses fue bastante menor y inclusive tuvimos que organizar una breve parada en nuestras plantas, especialmente nuestra planta en Guayaibí y en Raúl Oviedo, esperando de bajar un poco más el volumen del stock que tuvimos, porque nosotros en realidad tuvimos una muy buena producción de almidón de mandioca durante este año y prácticamente ya tuvimos un stock para llegar a marzo, abril del próximo año. Ahora durante las últimas semanas pudimos exportar otra vez más volumen de almidón y esperemos de seguir produciendo un tiempo más este año.
Excelente. En cuanto a la superficie que se maneja actualmente de cultivo, ¿cómo estamos? De repente, la agricultura familiar es la que más también apunta a lo que es producir la mandioca y a veces es solamente para autoconsumo. En ese sentido, ¿cómo se fue avanzando? ¿Se tienen números también de la cantidad o el área de siembra actualmente acá en nuestro país? En realidad, los únicos números más oficiales son del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en el MAC se parte de unas 170, 180 mil toneladas de mandioca a nivel país. Esto ahí se puede diferenciar otra vez en lo que es la mandioca que se vende a las industrias, el volumen de mandioca que va a los mercados frescos, y por ende también el mayor volumen va para el autoconsumo en finca. Nosotros tenemos especialmente en las zonas aldeanas a las plantas de almidón de mandioca en el departamento Caguazú y en el departamento San Pedro, tenemos una buena cantidad de productores. En el caso de Codipsa tenemos como unos 4,000 productores que estamos acompañando personalmente, que estamos asistiendo y que plantan la mandioca específicamente para la venta en las plantas. Y estamos llegando al final de esta primera edición de Noticias desde Chacra Televisión. 19 grados la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos en vivo. ¿Y cómo sigue esta semana que recién empieza? Mañana algo nublado, la mínima 12, la máxima 13. El miércoles, chaparrones, 17 la mínima, 26 grados la máxima. Me quedo pensando, en martes podríamos hablar quizás de un 23 grados como máxima. El jueves, algo nublado, 17 la mínima, 26 grados la máxima. Del miércoles hacia adelante empieza a subir la temperatura, pero para nosotros la mitad de la semana, cumpliéndose ese pronóstico de chaparrones, se nos avecina, por supuesto, otra semana con altos porcentajes de humedad. Esto no es todo por hoy porque volvemos a las 19, como siempre lo hacemos todas las tardes, con 2 ediciones de noticias en vivo. Se conoció la inflación de octubre, que supera el 8% y no llega, por supuesto, al 9%. Y vamos a hablar sobre eso a las 19, para detallar con vos en qué lugar se ubican los alimentos y en lo que corresponde un dato oficial. Casi al 150% de la inflación anual en 11 meses de lo que va este 2023. Nos vemos a las 19, en 2 horitas nada más, nos encontramos acá en el estudio. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.